Bueno, sigamos con el tema de subconsultas y vamos a ver las subconsultas correlacionadas. La consulta interna se evalúa tantas veces como registros tiene la consulta externa. Se realiza la subconsulta para cada registro de la consulta externa. Veamos un ejemplo. Dice que un almacén almacena la información de sus ventas en una tabla llamada facturas, en la cual guarda el número de factura, la fecha, el nombre del cliente y una tabla denominada detalle en la cual se almacenan los distintos ítems correspondientes a cada factura, el nombre del artículo, el precio y la cantidad. Se necesita una lista de todas las facturas que incluyan el número, la fecha, el cliente, la cantidad de artículos comprados y el total de la factura. Estas son las estructuras de dos tablas y veamos el select y ya lo vamos a probar. Tenemos que recuperar todos los datos de la tabla facturas. ¿Sí? Por eso el select f.asterisco from facturas. Y ahora, ¿cómo obtenemos cada uno de estos, la cantidad de ítem que tiene cada factura? Hacemos un select interno donde vamos a contar la cantidad de ítem de la tabla de detalles. Ahí la tabla de detalles, donde acá preguntamos por un campo del select externo f.número es respecto a al select externo y lo comparamos con un campo de la tabla del select interno con detalle. O sea, este select, bueno, en realidad hay dos select internos, es este para obtener dos puntos distintos que pide: la cantidad de ítem, y por el otro lado necesitamos obtener cuál es el importe total de la factura, donde vamos a sumar los productos del precio unitario de cada ítem por la cantidad de ítem que lleva. Lo vamos a ver ejecutándose. Bueno, borramos las tablas facturas y detalles. Creamos la tabla facturas, creamos la tabla de detalles y vamos a insertar a unas filas de prueba. Vamos a mostrar todos los datos de la tabla facturas. Vamos a mostrar los datos de la tabla de detalles. Vamos a analizar primero estos datos. Ejecutemos y mostremos las dos tablas en forma independiente y como vemos, la tabla facturas, hasta acá hemos hecho la tabla facturas, tiene el número de factura, la fecha y el cliente a quien se le facturó. Tenemos 4 filas y luego tenemos la tabla de detalles. En la tabla de detalles vamos a guardar por cada factura, número de factura, número de ítem, bueno, el artículo, el precio que tiene ese artículo y la cantidad que lleva de ese artículo. Con esto podemos saber de que la factura 1200 lleva 2 ítems, que son, lleva lápiz, goma, esta es la cantidad que lleva cada uno, eso es el precio. Lo que queremos obtener es que para la factura 1200 lleva 2 ítems y tenemos que multiplicar precio por cantidad y sumar eso que es el importe de la factura. ¿Cómo lo hacemos? Ejecutemos los 3 select ahora y veamos. Esta cantidad que obtenemos se obtiene con este select, que es la cantidad de filas de la campo detalle.número ítem, detalle número ítem, en el cual coincide, porque se va a hacer este select interno en las subconsultas correlacionadas. Yo pregunto si el número de factura del del select externo, porque el select externo va a ir recorriendo cada una de las filas de la tabla de facturas. Para la primera fila, para esta, va a relacionar el número de factura, que va a ser 1200, es igual a D punto número de factura. D es la tabla de detalle, entonces 1200 va a coincidir con este y este. Y lo que vamos a hacer es contar número de ítem, que es 1, 2. Y por otro lado vamos a sumar los productos del precio por la cantidad, 1 por 100, 0,50 por 150, que sería 75, más 100, tenemos el 175. Por ejemplo, para la factura. Luego va de nuevo el select externo para cuando analice la factura 1201,
se va a ejecutar nuevamente los dos select internos. Para el primer select interno va a comparar 1201 y va a identificar estas tres filas. Esa condición va de verdadera 3 veces acá, porque f número factura, estamos en la 1201 y va a comparar con detalle número factura con todos los detalles. Y ahí solamente estos tres cumplen la condición. Y lo que va a hacer, va a contar, va a mostrar el 3, como vemos, va a mostrar el 3 y va a ser el producto de 1,50 por 80, 0,50 por 200, 4 por 90 y lo va a mostrar el resultado de este otro select, que es 580. Siguiendo, luego hace para la 1202 factura, o sea, avanza uno más para el select externo, va a dar verdadero para estas dos filas, va a contar 1, 2, va a multiplicar 1 por 200, 2 por 100, o sea, ahí va a dar 400, va a mostrar 400 y finalmente para la factura 1300 va a ejecutar los dos select internos, va a identificar a este en el cual va a contar, va a mostrar 1 porque hay un solo ítem para la factura 1200, 1300 y luego va a multiplicar y sumar 1 por 300 que da 300, ahí tenemos el 300. Bueno, este es un ejemplo donde utilizamos subconsultas, lo llama subconsultas correlacionadas, en el cual para cada fila del select externo se ejecuta por completo un select, digamos la subconsulta interna. Hay una comparación de un campo de la tabla del for externo con un campo de la tabla del select interno, ¿sí? Un campo del select externo con un campo del select interno. Lo veamos con otro ejemplo para practicarlo. Y dice que un club dicta clases de distintos deportes a sus socios. El club tiene una tabla llamada inscriptos en la cual almacena el número de socio, el código del deporte en el cual se inscribe y la cantidad de cuotas pagadas, de 0 hasta 10, que es el total por todo el año. Y una tabla denominada socios en los que guarda los datos personales. Vamos a borrar las tablas y crearlas seguidamente. Vamos a crear una nueva ventanita y vamos a guardar algunos datos de prueba. Bueno, la tabla socios, tenemos el número, documento, nombre, domicilio, inscriptos. Pasemos a mostrar primero los datos, analizar select socios, select asterisco from socios y select asterisco from inscriptos. Vamos a ejecutar hasta acá para analizar los datos. Bueno, tenemos la tabla de socios, tenemos 4 socios y luego en la tabla de inscriptos para los números socios, el socio 1 se inscribió en 3 deportes, el socio 2 se inscribió en 4 deportes, las cuotas pagadas de dichos deportes, el socio 3 en 3 deportes y el socio 4 en un deporte. ¿Qué nos pide el problema? Dice, se necesita un listado de todos los socios, ¿sí? O sea, tenemos que mostrar todos los socios, los 4 socios, que incluya el nombre y domicilio, la cantidad de deportes a los cuales se ha inscrito. Entonces tenemos que tomar este deportista, este socio en realidad, y ver para este número de socio 1 en cuántos deportes se inscribió. Contar la cantidad de filas que tienen un 1 acá. Y tenemos que hacerlo empleando una subconsulta. Veamos cómo resulta. Vamos a ejecutar nuevamente los 3 select ahora y veamos. Alberto Paredes, nombre, domicilio, ¿de dónde lo extraemos? Nombre, domicilio, lo extraemos de la tabla socios, por eso el select externo, recuperamos nombre, domicilio de la tabla socios. Pero también nos pide obtener la cantidad de deportes en los cuales se ha inscrito. Para ello planteamos una subconsulta correlacionada en la cual contamos
la cantidad de filas de la tabla de inscriptos, de esta tabla de inscriptos, donde coincide ese punto número, o sea, el número de socio, este de acá de la tabla socios, 1, con el número de socios de la tabla de inscriptos, que va a haber, estos tres van a coincidir. O sea, una vez que se ejecuta el select externo, o sea, para el primer registro del select externo, se ejecuta un select completo de la tabla de inscriptos. Y contamos, por eso nos va a aparecer un 3 deportes. Lo mismo va a hacer para el socio con número 2, va a ejecutar el select interno y va a comparar el número 2 de la tabla de socios con el número de socio de la tabla de inscriptos y va a identificar esas 4 filas, perdón. Entonces debería mostrar 4. Carlos Conde, 4. Bueno, lo mismo va a suceder con 3 para el número socio 3, para Fabián Fuentes, y 1 solo deporte para el número socio 4. El siguiente punto dice, se necesita el nombre de todos los socios, el total de cuotas que debe pagar, como sabemos que son 10 por cada deporte, y el total de cuotas pagadas, empleando una subconsulta. De forma similar, vamos a ejecutar todos los select para tenerlos. Y bueno, entonces analicemos el último select. Mostramos nombre de socio, total de cuotas. Básicamente tenemos que multiplicar la cantidad de deportes por 10. Tenía 4 deportes, son 3 deportes Alberto Paredes, dijimos. Alberto Paredes tiene 3 deportes, 3 por 10 es 30, porque son 30 cuotas. Y las cuotas pagas, básicamente la obtenemos sumando el campo de cuotas pagas. Tiene 4 cuotas pagas, por lo tanto, acá tenemos que mostrar un 4 cuotas pagas. Por ejemplo, Héctor López, el último, tiene 10 cuotas pagas, 10. Y total de cuotas, como está en un solo deporte, es 10. Tiene todas pagadas. Finalmente obtenga la misma salida anterior empleando un join, o sea, sin subconsultas correlacionadas. Obtenemos el mismo resultado si ejecutamos. Veamos este de acá. Exactamente tenemos el mismo resultado. Bueno, con esto hemos hecho otro ejercicio sobre subconsultas correlacionadas. Gracias.